¿Qué decimos nosotros? Yo no. Que alguien se me monte arriba a mí. No, tampoco así. Yo soy un hijo de Dios. ¿Has escuchado esta palabra? ¿Has escuchado esa palabra? Decimos que como somos hijos de Dios, nadie se nos puede subir arriba. Que yo sí me puedo subir arriba de la gente, pero la gente arriba de mí no. Pero dice la palabra de Dios que yo debo bajarme delante de cualquier ser humano, considerarlo que él es superior a mí mismo, para yo no chocar con él. Porque chocamos cuando cada cual tiene el yo muy alto. Y ese yo es tan alto que cuando se acerca al otro, dígame hermano, yo quería hablar con usted. Sí, yo también con usted. ¿Está entendiendo eso? Pero cuando usted lo espera abajo y el hermano se quiere quedar arriba, no suba usted, que él va a bajar. ¿O no baja la gente? Jesús curó a 11 discípulos que se dejaron curar del egoísmo. Jesús los curó. ¿Cómo los curó? Jesús pasa 3 años con ellos, pero a los 3 años todavía, y cuando van a la cena del Señor, están discutiendo entre ellos, dice, ¿se consideraban ellos superiores a los otros? Yo no te voy a lavar los pies a ti, no, yo no te los lavo a ti, no. ¿Por qué? Porque yo soy superior. Y Jesús cuando llegó, ¿qué hizo? ¿Discutió? ¿Sabe qué hizo Jesús? Se aplastó, se bajó y le dijo, ven. Y Jesús se humilló para lavar los pies. Y eso fue lo que destronó el egocentrismo de ellos en ese día. ¿No hemos de imitar a Jesús nosotros? Aunque no me guste, yo debo de hacer lo que el Señor dice que hay que hacer. Porque si no, hermanos, no estaremos unánimes. Sino que siempre vamos a discutir. Discutimos. Muchas discusiones. Voy a empezar a leer en Filipenses 2, capítulo 1. Pablo empieza esta carta así, en el capítulo 2 de Filipenses, diciendo, por tanto, si alguna consolación en Cristo, ¿dónde hay consolación? En Cristo. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. ¿Cuál es el llamado? Que tengamos el mismo sentir, teniendo el mismo amor. ¿Cuántos amores hay? Hay uno solo. Pero ¿cómo lo interpreta la gente el amor hoy en día? De diferentes formas. Totalmente a nivel sentimental. Y se casa la gente deseando ser feliz. Y ahí empieza el fracaso matrimonial. El matrimonio es la unión de que cuando usted se va a casar, se casa con la convicción del Señor de que usted se casa para hacerla feliz a ella y ella se casa con la convicción de Cristo de hacerlo feliz a él. Y la preocupación de ella es todos los días cómo hacer feliz a mi esposo y la preocupación del esposo es cómo hacer que mi esposa sea la mujer más feliz de la tierra. ¿Pelearán? ¿Se irritarán? ¿Discutirán en la casa por eso? Imagínese que usted llega al trabajo y si no encuentra la comida, ¿se irrita? ¿Quién no se irrita acá? Yo lo quiero felicitar, después del sábado, por mentiroso. ¿Qué hace usted cuando no encuentra las cosas como usted quería encontrarlas? ¿Se molesta? Hágala usted en silencio y sin criticar. Usted con esa actitud le está diciendo a la esposa, no me casé contigo para esto, me casé contigo para que tú fueses feliz. Porque usted no sabe por qué no están las cosas hechas. Así que usted no llega a criticar porque el amor todo lo soporta, todo lo cree y todo lo espera. ¿O no lo es? ¿No es así el amor? ¿Y se irrita? ¿Guarda rencor? Dice más adelante, en el 4, no mirando cada uno lo suyo propio. ¿Está viendo el egocentrismo acá? Sino cada cual también por lo de los otros.
¿Cuál es la preocupación suya y mía a partir de este día, si entendemos a la palabra de Dios? Que debo preocuparme por cada uno de mis hermanos, que debo ocuparme de cada uno de ellos y que cada hermano debe ocuparse de cada uno de los otros. Y si cada uno de nosotros tenemos el mismo sentir y nos llamamos, y no que el que falta a la iglesia dice, no, él siempre se desaparece. ¿Qué hacemos? ¿Lo llamamos? Decimos, hermano, no hizo falta hoy, no lo vimos por allá. Ay, hermano, es que estaba enfermito. Ay, yo no sabía nada, pero ¿qué tenía? Y le explica. Pero somos rápidos en... Acabamos con lo demás, Dice el 2:5, haya, pues, en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que tenemos nosotros que tener? Tenemos que tener el sentir de Jesús, el cual siendo en forma de Dios, esto es lo difícil, que no se ha podido entender todavía. Jesús era Dios. No estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. ¿Qué dijo Jesús? Jesús llega a esta tierra como Dios. Y cuando Satanás lo descubre en el bautismo, que dice, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Satanás, el Espíritu Santo se lo entrega para ser tentado por él. ¿Usted entiende esto? ¿Usted puede entender esto? Usted es entregado en manos del enemigo para ser tentado. ¿Es posible? Esto es por la fe que hay que creerlo. Dice el 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Quién despojó a Jesús de su honra y su gloria? Él mismo. Jesús decide él mismo despojarse. ¿Qué hizo Jesús cuando vino aquí a la tierra? Se quitó la vestimenta de rey. ¿Cuál fue la vestimenta que tomó? Mire, esto es muy importante. Esto es muy importante, hermanos. Hoy en día hay una cantidad de personas hablando de la naturaleza de Jesús y hablando también no solo de eso, sino de la vestimenta que Jesús usaba. Dice que la vestimenta de Jesús era de un lino finísimo. Era una de las vestimentas más caras de la época. ¿Entiende lo que es esto? Si usted pone a Jesús así, Jesús no era este entonces que dice aquí, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Se hizo sirviente Jesús. Y en la época de Jesús, usted sabía quién era amo y quién era esclavo. En esa época. Venía el amo y el esclavo caminando, usted decía, ese es el amo y ese es el esclavo. ¿Por qué? ¿Se vestían igual? ¿Cómo se vistió Jesús? Si Jesús se pone vestidura de rey, ¿puede pasar por sirviente? Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, semejantes. Pero dice la palabra que él dijo que él era oprobio de hombres, que era gusano. ¿Lo ha leído esto? Oprobio de hombres. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cuántas cosas hizo Jesús? Hizo dos cosas interesantes. Se despoja de su vestidura y hace algo más. Él se humilla a sí mismo como sirviente. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y hay una coma y dice, y muerte de cruz. ¿Cuál fue la muerte que a Jesús le tocaba morir? ¿Quién me puede decir, hermanos? ¿Cómo debió haber muerto Jesús?
¿Cómo debió morir Jesús? ¿Qué pasó con María Magdalena cuando la llevaron a Jesús? ¿Qué decía la ley? Que si fuera sorprendida en pecado, ¿qué había que hacer? Apedrearla. ¿Qué pasó con el hombre que se llevó el manto babilónico? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con Esteban cuando hablaba con denuedo la palabra de Dios? ¿Qué hicieron con Pablo cuando empezó a predicarle a los judíos? ¿Por qué a Jesús no? ¿Por qué a Jesús no? Mire, la preocupación de Satanás con Jesús y la tentación de Jesús estuvo presente hasta la muerte. Jesús, si había blasfemado el nombre de Dios, como habían dicho los judíos, Jesús tenía que ser muerto a piedra entre sus hermanos, porque era una muerte honrosa, morir en el mismo pueblo por sus propios hermanos. Pero Satanás se propuso que Jesús fuera Dios en la tierra y no fuera hombre. Satanás instaba a Jesús todos los días para que saliera de ahí y que no aplastara y no se humillara, sino que dejara salir a Dios. Por eso lo dijo: si eres el Hijo de Dios, sal de ahí, usa tu poder para ti mismo, para tu propio beneficio. Úsalo, tu poder úsalo. Y Jesús no quiso ser Dios, quiso ser hombre sujeto a Dios. El afán de Satanás es que nosotros seamos hombres y no seamos como Dios. Y el Señor Jesús dice que nosotros tenemos que ser como Dios, para que seáis hijos de Dios, para que seáis como Dios, para que seáis como Dios, para que imitemos ¿a quién? A Dios. Pues Jesús se decidió así someterse a la voluntad del enemigo. Cuando el rey Saúl iba a morir, porque sus hijos murieron en la batalla, y él viendo esa escena, él le pasó la espada al escudero de él y le dijo: traspásame y no muera yo por mano de esos incircuncisos. Porque era deshonroso un rey morir por mano de incircuncisos. Pero Jesús, siendo rey, Satanás quería que saliera de ahí. Dijo: no, ¿sabes qué? Tú vas a morir por manos de incircuncisos. Te vamos a entregar aquí para que ellos te maten y te maltraten y te hagan todo lo que hay que hacer y te crucifiquen como ladrón, porque tú eres un ladrón. Y Jesús estuvo sufriendo, sometiendo el yo hasta lo sumo, para dejarnos a nosotros la esperanza de que podemos someter el yo hasta lo sumo. Porque, hermanos, es muy difícil. Usted trae un rey de esta tierra y él empieza muy humilde el trabajo, pero cuando el trabajo se está poniendo duro dice: no, esto no lo aguanto yo. Y le sale el yo y dice que no. Y si es uno de la iglesia que empieza y le dan una posición para que la haga, para que la lleve a cabo, y dice: no, pero a mí no me promueven. Y hay hermanos que se mudan de iglesia porque en la decisión de los cargos no se lo dan a ellos. Y se van de iglesias, se mudan. ¿Son humildes como Jesús? Pero no tan solo eso. Dice que es muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. El Señor desea que todo aquel que se humille en esta tierra será exaltado en el día postrero. Y el que se exalta será humillado totalmente. Lo dice el Señor Jesús. Hermanos, ¿podemos tener ese sentir como Jesús? ¿Podemos nosotros tener ese sentir? ¿Podemos nosotros a partir de hoy tomar estos versículos de la Biblia y leerlo? Y cada vez que nosotros nos levantemos en la mañana a leerlo y dice: hoy voy a enfrentarme con mi jefe, que me trata muy mal. Y cuando vaya el jefe sienta la presencia del Señor Jesús controlando su vida, y usted vaya a su jefe y lo considera su jefe superior a usted mismo. Y que su jefe sienta eso, que usted ha ido para mostrarle que él es superior.
¿Usted cree que el jefe va a cambiar?